Bienvenido a Camino a la Verdad. Hoy nos convoca la Parashá Miketz al final. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav be'asher natan lanu hadivrei hatorah haderech Yeshua b'Mashiach Yeshua. Bendito eres tú, Yahweh Dios nuestro, Rey del universo, que nos encomiendas tus mandamientos y el camino de salvación a través de Yeshua HaMashiach. Bendito seas. Esta sección de Génesis comienza en el capítulo 41 y dice: y aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, parecíale que estaba junto al río. Entonces, pasados 2 años recién, el Eterno envía un sueño al Faraón para poder liberar a José, que habíamos dicho en la parashá anterior, que había quedado en esas mazmorras, en esa cárcel donde había estado durante mucho tiempo. Y después de todo ese tiempo, de todo ese transcurso de esos años, él había encontrado al panadero y había encontrado al copero del Faraón, y justamente el Eterno se los había enviado allí, y él confió ¿en quién? Confió en sus propias fuerzas, confió en que él, a través de ese don que le había dado el Eterno, iba a poder ser liberado por el copero o por el panadero, por el panadero no, por supuesto, pero sí por el copero, al confiarle la confesión, digamos, el resultado de esos sueños. Al darle la revelación de los sueños, ellos lo iban a ayudar. Entonces, ¿qué hizo José? Confió en el hombre y no en el Eterno. Y esta es una sombra del Mesías, porque aquí nos explica que esos 2 años son simbólicos. Esos 2 años representan los 2000 años del reino mesiánico, los 2000 años después del sacrificio de Yeshua en la cruz, y cómo a través de los sueños el Eterno se revela a sus profetas y les da la misión de dar revelación, de dar entendimiento en la oscuridad, en la mentira, en la falsedad, de dar luz en la oscuridad. Y entonces aconteció esto, y dice que le vino ese sueño al faraón, y en ese sueño él estaba junto a un río, y del río subían 7 vacas hermosas a la vista, muy gordas, y pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían tras ella del río, de fea vista y enjutas de carne, o sea, muy delgadas, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y las vacas feas y desnutridas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y esto despertó al faraón, y se durmió de nuevo, y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas hermosas subían de una sola caña, y que otras 7 espigas menudas abatidas del solano, o sea del calor del sol, salían después de ellas. Estas 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y esto despertó de nuevo al faraón. He aquí que era un sueño. Entonces acaeció que en la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos sus sabios, y contóles el faraón sus sueños. Mas no había quien al faraón los declarase. Entonces el principal de los coperos habló al faraón diciendo: acuérdome hoy de mis faltas. Claro, porque se había olvidado de José, que lo había ayudado para entender su sueño en la prisión. Y faraón se enojó contra su siervo, y a mí me echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al principal de los panaderos. Y yo y él vimos un sueño una misma noche. Cada uno soñó conforme a la declaración de su sueño, y estaba allí con nosotros un mozo hebreo, sirviente del capitán de los de la guardia, y se lo contamos, y él nos declaró nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que, como él nos declaró, así fue, a mí me hizo volver a mi puesto e hizo colgar al otro. Entonces Faraón envió y llamó a José, e hiciéronle salir corriendo de la cárcel, y le cortaron el pelo, mudaron sus vestidos, y vino ante el Faraón. O sea, desde estar en lo más profundo de la cárcel, en el pozo más profundo de la oscuridad, hizo el Eterno salir de allí en un solo día,
y esto habla de los redimidos, ¿no? De cómo fueron limpiados, fue limpiado, fue vestido, fue ordenado su vestimenta y llevado frente al rey, frente al faraón. Y esto es lo que nos muestra también cómo en la confianza hacia el Eterno, Él hace esas justicias que pueden transformar nuestra vida en un solo día. Y aconteció que como Él nos declaró, así fue, y a mí me hizo volver a mi puesto, y es lo que le explicaba, ¿no? Y dijo el faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay aquí quien lo declare, mas he oído decir de ti que oyes sueños para declararlos. Y respondió José a faraón, diciendo: no está en mí, Dios será el que responda paz al faraón. Paz significa shalom, o sea, significa esa completitud, ese entendimiento que nos trae paz. Y dice: entonces el faraón dijo a José: en mi sueño parecíame que estaba a la orilla del río, y que al río subían 7 vacas gruesas, de carne, hermosas y de apariencia, y pacían en el prado, y que las otras 7 vacas subían después de ellas, eran flacas y muy feas, y tan extenuadas, que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto, en fealdad. Y las vacas flacas, feas, devoraban a las 7 primeras vacas gruesas, y entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado en ellas, porque su parecer era aún malo, como el primero. Y yo desperté. Entonces vi también, soñando, que 7 espigas subían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas y marchitas, abatidas del solano, subían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y helo dicho a los magos, mas no hay quien me lo declare. Entonces respondió José al faraón: el sueño del faraón es uno mismo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Y esto es algo también muy característico, que el Eterno revela en los líderes, en las cabezas de naciones y en los líderes espirituales también sus planes. Él revela el plan tanto de juicio como de salvación en sus líderes, tanto líderes o cabezas que son cabezas políticas, económicas o espirituales, y no siempre coinciden con las personas que están encumbradas. Aquí sí coincide que es una persona encumbrada el faraón y que a su vez es un líder de nación. Y dice: las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas son 7 años. Y el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas, feas, que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas, marchitas del solano, son 7 años que serán de hambre. Esto es lo que responde al faraón. Lo que Dios va a hacer, lo mostrado al faraón. He aquí, vienen 7 años de grande hartura en toda la tierra de Egipto, y levantarse han tras ellos 7 años de hambre. Y toda la hartura será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, ¿qué significa? Significa que la cosa es firme de parte de Elohim, y que Elohim se apresura a hacerla. O sea, que esta es una profecía cumplida, ¿vale? Cumplida en los tiempos de José, y que todas las profecías hechas por los profetas tienen un único cumplimiento. Lo que vemos es en la enseñanza que nos deja para las futuras generaciones. No significa que esto vaya a volver a suceder como muchos andan diciendo. Eso es falso. Las profecías tienen un único cumplimiento. Toda la escritura, todos los profetas, hasta los que hablan incluso del Mesías, han sido cumplidas, casi todos. Lo único que queda por cumplir es Apocalipsis, y es la revelación de Yeshua, nada más.
Por tanto, provéanse ahora Faraón de un varón prudente y sabio, dice, y pónganlo sobre la tierra de Egipto. Haga esto el Faraón, ponga gobernadores sobre el país, quite la tierra de Egipto en los 7 años de la hartura y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y alleguen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Esto nos da la enseñanza de que hay que ser previsores, de que cuando el Creador envía sueños a profetas, a líderes, a personas encumbradas de futuros juicios, debemos ser previsores y guardar para los tiempos de carencia y de rigor. Y aquella provisión en depósito para el país, le dice, para los 7 años del hambre, que serán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El negocio pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya espíritu de Elohim? No van a encontrar a otro. Es lo que pensó bien el Faraón. Y dijo Faraón a José: pues que Elohim te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa, y por todo dicho se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más Faraón a Yosef: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Y esto es una sombra del Mesías. Esto es lo que será en el tiempo del Mesías, para que entendamos la función que tiene Yeshua en relación con Yahweh. Yahweh es el Elohim que está en el trono. Él ya reina desde siempre, eternamente. Lo que hace es compartir su reino, su trono, con su servidor más fiel y más leal, que es Yeshua, es su testigo fiel. Y dijo más Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Esto pasó solamente en una nación. Egipto fue juzgado para una nación. ¿Qué pasará en los tiempos del fin? En el Nuevo Testamento, en la evolución de todo esto, será para el mundo. O sea, en vez de ser solamente para una nación, que fue puesto un líder espiritual, como fue Joseph, será para el mundo, y ese será el Mesías. Ese es nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach, el ungido. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y púsolo en la mano de José, e hízolo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Y esto que simboliza el reinado del Mesías. ¿Y cuándo ha sido esto? Ha sido en el momento en que él venció al mundo en la cruz. Él comenzó su reino mesiánico, su reino espiritual, desde ese momento, desde el momento de su crucifixión. E hízolo subir en un segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Púsole sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón al nombre de José Sabnat Panea, que significa el descubridor del oculto, porque es el revelador del oculto, Sabnat Panea. Y esto nos lleva a la escritura. En Daniel 2, a partir del versículo 19, dice: entonces el arcano fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Elohim del cielo, al Dios del cielo. Y Daniel habló así y dijo: sea bendito el nombre del Elohim de siglo hasta siglo, porque suya es la sabiduría y la fortaleza, y Él es el que muda los tiempos y las oportunidades. Quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Y qué hace también este Dios del cielo, este Elohim, el Dios eterno? Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, y la luz mora con él. A ti, oh Elohim de mis padres, confieso y te alabo que me diste sabiduría y fortaleza, y ahora me enseñaste lo que te pedimos, pues nos has enseñado el negocio del rey. Y esto Daniel se confiesa en cómo es nuestro Elohim. Y dice más en el versículo 28, dice: mas hay un Elohim en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer
al cabo de días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama es esto. Y ahí le revela Daniel a Nabucodonosor todo el sueño y todo el significado de ese sueño. Él le dice, tú eres aquella cabeza de oro, dice, del ídolo de Nabucodonosor, que él sueña con esta imagen, este ídolo que tenía la cabeza de oro, los brazos de plata, el tronco y el cuerpo, la parte central de bronce, y finalmente las piernas de hierro y los pies y los dedos de los pies de hierro con barro mezclados. Y como esa roca, que no era cortada por mano de hombre, sino que era del mismísimo Elohim del cielo, que es Yeshua, destruye estos pies de barro y hierro, y como de esa roca surge una montaña, que es todo el tiempo durante el cual transcurre esa roca, esa evangelización, esa palabra de Yeshua, creciendo en todos los fieles que después le seguiríamos en el transcurso de las generaciones. Daniel 2:43. Cuando aquello que viste, el hierro mezclado con tiesto de barro, mezclárense con simiente humana, mas no se pegarán el uno con el otro, como el hierro no se mixtura con el tiesto, con el barro. Y en los días de estos reyes levantará el Elohim del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos los reinos, y él permanecerá para siempre. Esto nos lleva también a Miqueas 4:13. Levántate y trilla, hija de Sión, porque tu cuerno tornaré de hierro, tus uñas de metal, y desmenuzarás muchos pueblos, y consagrarás a Yahweh sus robos y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Amén. Por tanto, a esto hace referencia este nombre de Yosef, Sabnat Panea, que es descubridor de lo oculto. Y diole por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. O sea, el sacerdote era un sacerdote de el único Dios, no era un sacerdote de un Dios pagano, no era una mujer de un sacerdote pagano, sino que este Sabnat Panea, este José, instauró en todo Egipto la adoración al Dios único, y por eso Akenatón se cambió el nombre a Amenhotep, el que ama a Amón, y este es el Dios On, el que nombran aquí es Amón. Es Amón, y por eso le llama el Dios On, porque es el Dios único, el Dios uno, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y salió Yosef por toda la tierra de Egipto, y era Yosef de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y transitó por toda la tierra de Egipto, e hizo la tierra en aquellos 7 años de hartura a montones, o sea, hizo fructificar mucho la tierra, y él juntó todo el mantenimiento de los 7 años que fueron en la tierra de Egipto, y guardó mantenimiento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el mantenimiento del campo de sus alrededores, y acopió José trigo como arena de la mar, y este trigo lo iba juntando todo, tal cual, entero, en su espiga, con todo el resto de la hierba, ¿no? Y también podía alimentar entonces al ganado con el resto de las briznas de lo que sobraba del trigo. Y juntó como el mar, mucho en extremo. Entonces aquí nos relaciona el trigo como el mar. O sea que también el trigo tiene relación con las personas, ¿no? Cuando se refiere a la escritura al mar, se refiere a las naciones, a las personas. Entonces, cuando se refiere a que el trigo era como la arena del mar, se refiere justamente a que eran muchas personas, muchos seres llevaron su alma al Dios único. Y dice, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenían número.
Y nacieron a José 2 hijos antes de que viniese el primer año del hambre, los cuales le parió a Senat, hija de Potifera, sacerdote del Dios único, de On. Y llamó Yosef al nombre del primogénito Manasés, que significa porque Dios dijo, me hizo olvidar de todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, Manasés le ayudó a hacer ese duelo, a conciliar su tristeza, ¿no? Y el nombre del segundo llamólo Efraín, porque Dios dijo, me hizo fértil en la tierra de mi aflicción, o sea, me hizo fructificar aún en la aflicción. Dice, y cumpliéronse los 7 años de la hartura que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Entonces, ¿esto qué significa? Que donde está el justo hay fructificación de bienes. Donde está el justo, el que cumple los mandamientos, el que tiene la presencia divina, el que tiene el temor de Yahweh, con él hay abundancia de bienes y de prosperidad y no hay hambre. ¿Y qué es lo que hace crecer Yahweh en las naciones impías? Hace crecer el hambre. Y esto lo dice, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó al faraón por pan, y dijo el faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Entonces, esto hace entender que es el justo el que abre los graneros celestiales, y al abrir en su oración, en su meditación, en su entendimiento de la palabra, en su discernimiento, abrir los graneros de bendición, hace fructificar y hace benditos a todos los que le rodean. Dice, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Entonces Dios hace crecer el trigo, pero también hace crecer el hambre. Y depende de en dónde está tu entendimiento, entiendes cuando ese crecimiento es positivo y tienes que reservarte para cuando ese crecimiento es negativo. Es muy bonito de entender el crecimiento del hambre, o sea, hizo crecer hambre. Él también hace crecer el hambre. Dice, toda la tierra venía a Egipto para comprar a José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Entonces había crecido en todo el mundo el hambre. Había terminado, finalmente cuando creció el hambre en Egipto, había crecido ya antes en todo el mundo el hambre. En el último lugar donde creció el hambre fue en Egipto, donde estaba el resguardo del justo y de la justicia del Creador a través de su presencia divina, de su Espíritu Santo. Y viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? He aquí les dijo Jacob, que ya no tenía la profecía. Recordemos que Israel es cuando él tiene la profecía, Jacob es cuando él ha perdido la profecía. Entonces él no había sabido que iba a venir hambre. Incluso así, sin saberlo, él tuvo la previsión de tener alimento hasta cuando Egipto se quedó ya sin alimento en todo el mundo, ¿no? Y dice, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá y comprad de allí para nosotros, para que podamos vivir y no nos muramos, dijo Jacob. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea acaso que le acontezca algún desastre. Y vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, que vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José e inclináronse a él rostro por tierra. Y José, como vio a sus hermanos, conociólos, mas hizo que no los conocía, y hablóles ásperamente, y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, a comprar alimentos. José, pues, conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Y esto es una referencia y una sombra muy bonita también al Mesías. Esto nos lleva a Juan 1:1.
cuando nos habla de cómo Yeshua llegó al mundo y el mundo no lo reconocía. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que se diese testimonio de la luz. Aquel, Yeshua, era la luz verdadera que alumbraba a todo el mundo que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Esto es lo que pasó con Yeshua. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, igual que José con sus hermanos. José conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Esta es una sombra del Mesías. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido de ellos y díjoles: espías sois, por ver el descubierto del país habéis venido. Y ellos le respondieron: no, Señor mío, mas tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres de verdad, tus siervos nunca fueron espías. Y él les dice: no, a ver, lo descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán. Y he aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no aparece. Y José les dijo: eso es lo que os he dicho, afirmado que sois espías. Y en esto seréis probados, vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor aquí viniere. Enviad uno de vosotros, traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad con vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Y júntolos en la cárcel por 3 días. Al tercer día díjoles José: haced esto, y vivid, yo temo a Dios. Si sois hombres de verdad, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos. Vosotros id, llevad el alimento para el hambre de vuestra casa, pero habéis de traerme a vuestro hermano menor, y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo: no os hablé yo y dije: no pequéis contra el mozo, refiriéndose a José, y no escuchasteis. He aquí, también su sangre es requerida. Y ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Ellos pensaban que José solo hablaba en egipcio. Y apartóse él de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y aprisionóle a vista de ellos. Y mandó José que llenaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en un saco. Y le dicen comida por el camino, e hiciese así con ellos. Y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Y abriendo uno de ellos el saco para dar de comer al asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca del costal, y dijo a sus hermanos: mi dinero se me ha devuelto, y aún helo aquí en mi saco. Sobresaltóseles entonces el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? Y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, contáronle todo lo que les había acaecido, diciendo: aquel varón, señor de la tierra, nos habló ásperamente, nos trató como a espías de la tierra. Y nosotros le dijimos: somos hombres de verdad, nunca fuimos espías, somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre. Uno no aparece, porque nunca decían que lo habían tirado ellos a un pozo y que lo habían vendido por esclavo, eso no lo decían. Y el menor está hoy en nuestro padre, en la tierra de Canaán. Y aquel varón, señor de la tierra, nos dijo: en esto conoceré que sois hombres de verdad. Dejad conmigo a vuestros hermanos y tomad para el hambre de vuestras casas y andad. Y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino que son hombres de verdad. Así os daré a vuestro hermano. Negociaréis en la tierra.
Aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado del dinero. Y viendo ellos su padre los atados de dinero, tuvieron temor, claro. Entonces su padre Jacob les dijo: habíasme privado de mis hijos. José no aparece, ni Simeón tampoco. Y ahora Benjamín se lo lleváis. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo: harás morir a mis 2 hijos si no te los devolviere. Entrégalo en mi mano, que yo lo volveré a ti. Y él le dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, que su hermano es muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor a la sepultura. Le estaban matando al pobre viejo, de la angustia, del disgusto. Dice: y el hambre era grande en la tierra. Y aconteció que como acabaron de comerse el trigo que trajeron de Egipto, le dijo su padre: vuelvan a comprar para vosotros y un poco para nosotros de alimento. Y respondió Judá diciendo: aquel varón nos prosternó y protestó con ánimo resuelto, diciendo: no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. ¡Buah! Si vieras a nuestro hermano, con nosotros descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos, porque aquel varón nos dijo: no veréis mi rostro sin vuestro hermano con vosotros. Y dijo Israel: ¿por qué me hiciste tanto mal declarando al varón que teníais más hermano? Y ahí es Israel. Ahí él recupera esa profecía y comienza a entender que sus hijos habían develado algo que podrían haber guardado para sí en vez de decirlo. Y que entonces que había un corazón ahí oscuro en sus mentes, en su intención. Y ellos respondieron: aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra parentela, diciendo: ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y declarémosle conforme a estas palabras. ¿Podíamos nosotros saber qué había de decir? ¿Haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel su padre: envía al mozo conmigo, y nos levantaremos e iremos, a fin de que vivamos y no muramos nosotros y tú y nuestros niños. Yo lo fío. A mí me pedirás cuenta de él. Si yo no te lo volviere y lo pusiere delante de ti, seré para ti el culpable todos los días. Que si no nos hubiéramos detenido, cierto ahora hubiéramos ya vuelto 2 veces. Entonces Israel su padre les respondió: pues que así es, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestros vasos, llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces, almendras. Tomad en vuestras manos doblado dinero, llevad en vuestra mano el dinero vuelto de las bocas de vuestros costales. Quizás fue equivocación. Tomad también a vuestro hermano, levantaos, volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordias delante de aquel varón y os suelte al otro, vuestro hermano. Y a este Benjamín, y si he de ser privado de mis hijos, séalo. O sea, Israel ya se entregó en manos del Creador, se entregó a la voluntad del Eterno, como debería haber hecho desde el principio. Entonces tomaron aquellos varones, el presente, tomaron en su mano doblado dinero y a Benjamín, y se levantaron, descendieron a Egipto y presentáronse delante de Joseph. Y vio Joseph a Benjamín con ellos, y dijo al mayordomo de su casa: mete en casa a estos hombres, y de huella víctima aderézala, porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. E hizo el hombre como José le dijo, y metió aquel hombre a los hombres en casa de José. Aquellos hombres tuvieron temor cuando fueron metidos en casa de José, y decían: por el dinero que fue vuelto en nuestros costales la primera vez, nos ha metido aquí, para revolver contra nosotros y dar sobre nosotros, y tomarnos por siervos a nosotros y a nuestros asnos. Y llegáronse al mayordomo de la casa de José, y le hablaron a la entrada de la casa. Y dijeron: ay, Señor mío, nosotros en realidad de verdad descendimos al principio a comprar alimentos.
Y aconteció que como vimos al mesón, abrimos nuestros costales. He aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestro dinero, en su justo peso, y hemoslo vuelto en nuestras manos. Hemos también traído en nuestras manos otro dinero para comprar más alimentos. Nosotros no sabemos quién haya puesto nuestro dinero en nuestros costales. Y él respondió: paz a vosotros, no temáis. Vuestro Elohim y el Dios de vuestro Padre os dio el tesoro en vuestros costales. Vuestro dinero vino a mí y sacó a Simeón a ellos. Esto es algo revelador. Y aquí nos muestra cómo él quería mostrarles que Dios en realidad no quería nada de ellos, solo su confianza, solo que creyeran, y eso es lo que más les costaba hacer, porque justamente estos estaban siendo acusados de espías, estaban siendo acusados de mentirosos, de espías y de incrédulos, y esto es la corrección al castigo de esos 10 espías que fueron enviados después por Josué a la tierra de Canaán, que fueron enviados por Moisés. Y es esa la misma corrección, esos 10 espías de los cuales solamente Josué y Caleb fueron perdonados. Estos 10 también fueron acusados como espías, pero ellos entendieron de esta forma la provisión de Dios y cómo pretendía darles bendición. Y metió aquel varón a aquellos hombres en su casa, en casa de José, y dióles agua, lavaron sus pies y dio de comer a sus asnos. Y ellos prepararon el presente entre tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que allí habían de comer pan. Y vino José a casa, y ellos le trajeron el presente que tenían en su mano dentro de casa. Inclináronse a él hasta la tierra. Y entonces les preguntó él cómo estaban, y dijo: vuestro padre, el anciano que dijisteis, ¿lo pasa bien? ¿Vive todavía? Él estaba preocupado por su padre, porque hacía, toda su vida que no lo veía, ¿no? Toda la vida que había vivido en Egipto. Y ellos respondieron: bien va a tu siervo, nuestro padre aún vive. Y se inclinaron e hicieron reverencia. Y alzando él sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, que compartían la misma madre y el mismo padre, y dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y procuró donde llorar, y entróse a su cámara y lloró allí. Y lavó su rostro, salió fuera y se reprimió, y dijo: poned pan. Y pusieron para él aparte, y separadamente para ellos aparte, para los egipcios que no comían con él también, porque los egipcios no pueden comer pan con los hebreos, lo cual es abominación a los egipcios. Y sentáronse delante de él, el mayor conforme a su mayoría, menor conforme a su menoría, y estaban aquellos hombres atónitos, mirándose el uno al otro, porque no entendían cómo los habían ordenado en la mesa, desde el mayor al menor, y todavía no entendían, no podían asimilar que José les estaba diciendo con todas esas cosas que él era su hermano. Y sentáronse delante de él el mayor conforme a su mayoría, y así, y él tomó viandas de delante de sí para ellos. Mas la porción de Benjamín era 5 veces más, como cualquiera de las de ellos, 5 veces. Y bebieron y alegráronse con él. Y mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: hinche los costales de aquestos varones de alimentos, cuanto pudieren llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Y venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, y habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien?
¿Y no es esta en la que bebe mi señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal en lo que hicisteis. Y como él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dice mi señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí el dinero que hallamos en la boca de vuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro? Y aquel de tus siervos con quien fuere hallada la copa, que muera, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y entonces él dijo: también ahora sea conforme a vuestras palabras, aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Entonces ellos se dieron prisa, derribando cada uno el costal suyo, y abrió cada cual su costal, y buscó desde el mayor, comenzó y acabó por el menor, y encontraron la copa en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, cargó cada uno su asno, y volvieron a la ciudad. Y llegó Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, se postró delante de él en tierra, y les dijo José: ¿qué obra es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? O sea, que tiene discernimiento de espíritu, ¿no? Entonces dijo Judá: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí, nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Y él respondió: nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro Padre. Y aquí termina la sección de la parashá. Esta sección y toda la vida de José nos habla de cómo el plan de Dios es manifestado y cómo debemos acatar a veces su instrucción sin pretender que las cosas sean en nuestra voluntad y en nuestros tiempos, sino en la voluntad y en los tiempos que son del Creador, que por supuesto nunca son en los tiempos que nosotros pensamos que deberían ser. Eso es en lo que José entendió, y por lo tanto tuvo que estar 2 años más después de confesarle ese sueño al copero dentro de la prisión. En Salmos 40 nos habla también de este entendimiento. Dice: resignadamente esperé a Yahweh, e inclinóse a mí y oyó mi clamor. Él siempre escucha. El que creó el oído siempre escucha. E hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña. Lo encumbró, lo levantó hacia lo más alto, de lo más profundo del lodo y del barro a lo más alto de la peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Elohim. Verán esto muchos y temerán y esperarán en Yahweh, porque Él hace estas cosas para dar ejemplo a aquellos que no creen, que crean. Bienaventurado el hombre que puso a Yahweh por su confianza y no mira a los soberbios ni a los que declinan a la mentira. Aumentado has tú, oh Yahweh, Dios mío, tus maravillas, tus pensamientos para con nosotros. No te lo podremos contar si yo anunciare y hablare de ellos. No pueden ser narrados. Sacrificio y presente no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: heme aquí, vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí. El envoltorio del libro es el Megilá Sefer. Eso significa envoltorio del libro. En hebreo es Megilá Sefer. Un sefer es un rollo, es un libro que se enrolla, como se escribían antiguamente en piel de animal. Y en ese envoltorio, en ese rollo, en esa megilá, en ese sello
que está por fuera, está escrito de mí en Bereshit, desde el principio. Desde el principio está Yeshua narrado en todo el libro, en todo el Sefer. Y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. Y tu ley está en medio de mis entrañas. Anunciado es justicia en grande congregación. He aquí, no detuve mis labios, Yahweh, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. Tu verdad y tu salvación he dicho. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande concurso, por lo que puedan decir los demás. No mentí, no oculté. Tenía algo, una sabiduría, sabía un salmo, sabía una palabra de Yeshua, sabía una palabra de consuelo de la Escritura y no la oculté por vergüenza o por temor a lo que puedan pensar los demás. Tú, Yahweh, no apartes de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han cercado males hasta no haber cuento. Hanme comprendido mis maldades y no puedo levantar la vista. Hanse aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falta. Quieras, oh Yahweh, librarme. Yahweh, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confusos a una los que buscan mi vida para cortarla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense, alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, tu salud. Yahweh sea ensalzado, aunque afligido yo y necesitado, Yahweh pensará de mí, mi ayuda, y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes, ven pronto, Yeshua HaMashiach, ven, ven. Esto está en Apocalipsis 22, a partir del versículo final. Es el cierre de Apocalipsis, cuando él dice, ven, ven. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, así sea. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Adonai Melech Neeman. Que Yahweh, Yud-He Vav-He, el Elohim, el Dios vivo, es un rey, Melech, rey, reina fielmente. Neeman es un Dios fiel y leal. Shalom.